Muy buenos días. Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el caso Gutiérrez y familia con Argentina. Como todos sabemos, el propósito de esta parte de la audiencia pública es escuchar los alegatos orales de las partes y las observaciones finales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin más introducción o preámbulo, doy en consecuencia la palabra a la representación de las presuntas víctimas. Adelante. Señores jueces, este caso se refiere al crimen de Jorge Omar Gutiérrez de un disparo en la nuca el 29 de agosto de 1994. Jorge era un subcomisario ejemplar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que fue asesinado por un agente de la Policía Federal Argentina y por otro que se hacía pasar por federal. Se trata también de un caso de encubrimiento materializado por la Policía Federal con la colaboración de la Policía bonaerense y del sistema de justicia que garantizó la impunidad en estos casi 19 años. Como quedó demostrado en este trámite, el subcomisario estaba investigando, al momento de los hechos, un depósito fiscal inmediatamente vecino a la comisaría donde se desempeñaba y que luego se supo estaba vinculado al caso de corrupción conocido como la aduana paralela, en el que estaban involucrados miembros de la Policía Federal en funciones de seguridad privada, algunos con antecedentes de haber sido parte del terrorismo de Estado, así como poderosos empresarios y funcionarios gubernamentales de alta jerarquía. El asesinato del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez es también la expresión de lo que fue la década del 90 en nuestro país. La degradación estatal en favor de los intereses privados y la trama de ilegalidades basadas en negocios espurios como el contrabando y el narcotráfico. En esos años se empezó a dar forma a lo que se definió como las malditas policías, fuerzas de seguridad orientadas al delito y la violencia y a la conformación de un poder judicial cómplice e indolente. El caso es también la lucha y la perseverancia de las víctimas en Argentina. La familia Gutiérrez, compuesta por Nilda, su esposa, sus 3 hijos, Jorge, David y Marilyn, quienes fueron creciendo en la impunidad, y sus 2 hermanos, Nilda y Francisco, no dejaron de luchar en todos estos años para enfrentar a un Estado responsable del crimen del subcomisario y de las maniobras para encubrir la investigación. Lo que se pudo saber del asesinato y de su encubrimiento se logró por el esfuerzo único de esta familia, que ya había conocido hasta la cárcel durante la última dictadura militar y que siempre supo que debía resistir y pelear porque se sepa la verdad. A pesar de las incansables gestiones, después de más de 18 años, el Estado argentino no ha podido brindarles una respuesta judicial que les permita conocer la verdad de lo sucedido, así como identificar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como a aquellos responsables de haber mantenido la impunidad. Hoy, el único juzgado por estos hechos está absuelto y su cómplice está esperando un juicio que nunca llega. El caso que hoy se somete a su consideración es la expresión paradigmática de las violaciones a los derechos humanos que se cometen para encubrir estas tramas de ilegalidad, en las que hay participación de fuerzas de seguridad y políticas, así como las deficiencias estructurales del sistema de justicia y de los gobiernos para contrarrestar el enquistamiento en el Estado de este tipo de redes. Refleja asimismo la ausencia de resortes institucionales capaces de penetrar estas tramas, que consolidan pactos de impunidad en hechos aberrantes. Todo ello frente a prácticas policiales de encubrimiento que no son excepcionales ni en las fuerzas federales argentinas ni en las de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En pocos casos se puede ver con tanta claridad a la Policía Federal defendiendo una estructura de negocios ilegales al punto de ejecutar a otro policía y a la Policía bonaerense en un pacto de solidaridad criminal. En palabras de Francisco Gutiérrez, hermano de Jorge, estamos ante una matriz mafiosa que impidió que se haga justicia. Luego de casi 19 años del asesinato del subcomisario, llegamos finalmente a esta audiencia ante la Honorable Corte con un reconocimiento de responsabilidad del Estado por la violación de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio del señor Jorge Omar Gutiérrez y su grupo familiar. A su vez, en el marco del reciente acuerdo parcial de reparaciones, el Estado reconoció a Nilda Gutiérrez como víctima por su incansable lucha en la búsqueda de justicia por su hermano, junto con la esposa del subcomisario, sus hijos y su otro hermano Francisco, y se comprometió también a realizar varias medidas destinadas a sostener en la memoria al subcomisario.
La familia Gutiérrez valora que luego de tantos años de lucha el Estado finalmente haya reconocido todas las violaciones de derecho involucradas. Pero el caso encierra fundamentalmente la necesidad de que esta Corte genere las condiciones para derribar la impunidad de todos estos años y disponga medidas que garanticen la no repetición. Por ello, en este alegato, nos enfocaremos particularmente en los alcances de la obligación de investigar y en las medidas institucionales que requieren de esta Corte un desarrollo particular. Como explicaremos, los hechos probados en el caso justifican que esta honorable Corte declare que estamos ante una grave violación de derechos humanos seguida de una situación de impunidad, generada por los actos de encubrimiento y los graves vicios que llevaron a la absolución de uno de los autores del crimen, y también a la falta de investigación de los otros autores materiales, de las autorías intelectuales, así como de las irregularidades comprobadas. Esta gravísima afectación a los derechos de las víctimas, causada por la ejecución extrajudicial y la activa búsqueda de su impunidad, encuadra en uno de los supuestos contemplados por la Honorable Corte en su jurisprudencia, particularmente en el precedente Carpio Nicole, por el que los Estados no pueden invocar como eximente de la obligación de investigar y sancionar una sentencia absolutoria surgida de un proceso viciado por graves irregularidades. En este caso, la prueba sobre estas irregularidades es tan evidente que el propio Estado aceptó, en el acuerdo parcial de reparaciones, que la absolución del autor material del asesinato merecería ser calificada de fraudulenta, por lo que se requirió a la Corte que se pronuncie expresamente sobre este punto y sobre las consecuencias que de ello se derivarían, así como de la inadmisibilidad de las disposiciones de prescripción para la sanción de los demás responsables. Teniendo en cuenta los parámetros fijados por la Honorable Corte en su jurisprudencia, especificaremos 3 cuestiones. En primer lugar, que nos encontramos ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, que estamos ante un supuesto de cosa juzgada fraudulenta. Y por último, que dado el juicio de ponderación desarrollado por la Corte en el marco del caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, estamos ante una afectación tan significativa de los derechos de las víctimas y ante un caso de tanta trascendencia social que exige una excepcional limitación a la garantía del ne bis in idem, con la consecuencia de habilitar la reapertura de las investigaciones clausuradas, en palabras del tribunal, por el incumplimiento protuberante de los deberes de investigar y sancionar seriamente las violaciones ocurridas. ¿Por qué decimos que estamos ante un caso de graves violaciones a los derechos humanos? A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha construido una categoría de casos a los que ha definido como supuestos de graves violaciones a los derechos humanos. Ellos acarrean consecuencias jurídicas específicas. Se trata de aquellas conductas que por su trascendencia y gravedad exigen extremar el alcance del deber de investigar y sancionar para evitar que vuelvan a ser cometidas, tales como la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la tortura. En este sentido, es jurisprudencia constante del Honorable Tribunal que en estos casos resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado de un disparo en la nuca por integrantes de fuerzas de seguridad argentinas. La participación de agentes estatales en el planeamiento y en la ejecución del homicidio es tan clara que el Estado argentino decidió reconocer, entre otras vulneraciones, su responsabilidad por la violación del derecho a la vida del subcomisario. En efecto, respecto a los autores materiales del homicidio, 2 personas que actuaban como agentes policiales fueron acusados y reconocidos por diversos testigos. Alejandro Daniel Santillán, indicado como el autor material del disparo, era miembro de la Policía Federal y Francisco Severo Mostajo se hacía pasar por policía y ejercía en los trenes las mismas funciones de control y extorsión sobre los vendedores ambulantes que Santillán. A su vez, como precisaremos a continuación, está probado que miembros de la Policía Federal y de la bonaerense desarrollaron con gran activismo todo tipo de maniobras de encubrimiento, respaldadas institucionalmente desde la cúpula de las fuerzas para lograr una continua obstrucción de las investigaciones judiciales. El asesinato del subcomisario Gutiérrez y la cadena de encubrimiento puesta en marcha son por demás emblemáticas. No representa un caso aislado que ha sido meramente mal investigado, sino que, en línea con lo afirmado por el doctor Binder, es la representación de una red ilegal conformada por agentes estatales y dispuesta a ejecutar actos como estos para mantener su estructura de negocios y su impunidad.
La ejecución del subcomisario ha sido la válvula de seguridad de un esquema espurio de vinculación entre las fuerzas de seguridad y profundas redes de ilegalidad. La ejecución de un policía honesto que decidió investigar un depósito fiscal fue necesaria para poder perpetuar y resguardar las condiciones de impunidad de la que gozaron todos estos años. En definitiva, estamos ante una ejecución extrajudicial, cometida por policías con apoyo y cobertura institucional contra otro policía dispuesto a investigar redes criminales enquistadas en el Estado, que ha sido condenado a la impunidad desde hace casi 19 años. Es decir, estamos ante una grave violación de derechos humanos que hace imprescindible su investigación y sanción. Afirmado esto, es indispensable analizar ahora las características de la investigación judicial que terminó en la absolución del principal acusado, el policía federal Alejandro Daniel Santillán, para demostrar que estamos ante un supuesto de cosa juzgada fraudulenta. La Corte desarrolló y aplicó este concepto en casos como Carpio Nicole, relacionado con ejecuciones extrajudiciales y atentados a la integridad personal, al comprobar la existencia de graves vicios que determinaron la impunidad. Destacó la combinación, en ese caso, de una obstrucción continua de las investigaciones por parte de agentes del Estado y la falta de diligencia en su desarrollo. Entre las acciones que condujeron a la impunidad, remarcó las constantes amenazas y actos intimidatorios a familiares, testigos y operadores de justicia, la desaparición de pruebas y la desestimación arbitraria de algunas de ellas. Frente a este tipo de situaciones, la Corte entendió que el Estado no puede invocar eximentes a su obligación de investigar y sancionar y encomendó remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso. Es entonces claro que el estándar de fraudulencia se asocia a situaciones claramente dirigidas a propiciar la impunidad y, como consecuencia de ello, en algunos casos determinados, habilita a limitar el alcance del principio ne bis in idem. En este sentido, la Corte ha sostenido que si bien este principio es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por lo tanto, no resulta aplicable, entre otros supuestos, cuando, en palabras del tribunal, no existía una intención real de someter al responsable al accionar de la justicia. Frente a casos de graves violaciones en los que no hubo real intención de investigar y sancionar al responsable, existen valores determinantes, como la exigencia de justicia, los derechos de las víctimas y la letra y el espíritu de la Convención, que desplazan la protección del ne bis in idem y habilitan la reapertura de investigaciones fraudulentas. Desde ya, esta parte desea manifestar con total claridad que acuerda con el criterio de la Corte por el que toda restricción al ne bis in idem debe entenderse como sumamente excepcional. Pero entendemos que también es posición de esta Corte que esta garantía habrá de ceder ante situaciones en las que hayan existido acciones deliberadas para consagrar la impunidad. Y lamentablemente, señores jueces, el caso de la ejecución del señor subcomisario Gutiérrez es uno de esos supuestos. Para demostrar que la impunidad no se debió meramente a la falta de diligencia del sistema de justicia, mi colega señalará las múltiples irregularidades que contaminaron la investigación por el asesinato. Muchas gracias. En el caso, según quedó demostrado, existió una activa, deliberada y profusa estrategia para asegurar la impunidad, llevada adelante por miembros de las fuerzas de seguridad implicadas con un fuerte respaldo institucional de sus cúpulas. Además, estas maniobras estuvieron apoyadas en serias y reiteradas irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales a cargo de la investigación y por las serias falencias del sistema de justicia provincial en su general, que no fue capaz de advertir, aún en las instancias máximas, estos graves vicios, lo que llevó a convalidar la impunidad durante todos estos años. En concreto, la investigación estuvo asignada por un fuerte encubrimiento corporativo de la Policía Federal Argentina con el apoyo de la Policía bonaerense para garantizar la impunidad. Desde los inicios de la investigación se realizaron acciones positivas para encubrir el homicidio. Estas acciones fueron diseñadas por la defensa institucional de la Policía Federal con la participación directa del principal implicado, Santillán. Tan fuerte fue esa defensa corporativa que mientras Santillán estuvo detenido en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, recibía las visitas del jefe de la Policía Federal de aquel momento, Adrián Pelacqui, y de su segundo, Baltasar García.
Es evidente que los jefes de policía no visitan cabos detenidos por crímenes de esa envergadura, a no ser que se quiera dar un claro mensaje de respaldo explícito tanto al imputado como al resto de los involucrados. En este sentido, la pericia del doctor Rúa es contundente al detallar las características de este encubrimiento institucional. Santillán fue defendido por el Pleno de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, que hizo uso y abuso de todo tipo de maniobras ilegales. A partir de ellas, primero lograron su sobreseimiento en sede administrativo y con lo allí armado garantizaron su absolución judicial. Con este resultado se pretendió blindar no solo la responsabilidad del autor material del crimen, sino también a la Policía Federal en su conjunto. Recordemos que la Policía Federal custodiaba el depósito fiscal que el subcomisario estaba investigando. Rúa fue muy claro al explicar el modo en que esta defensa corporativa aprovechó su capacidad de direccionar y fraguar el expediente administrativo en el que se investigaba a Santillán para hacer valer esas constancias en sede judicial. Entre muchas otras cuestiones, la pericia es contundente sobre la construcción irregular de testimonios para evitar la identificación de Santillán, por ejemplo, por parte del guarda del tren. Lo determinante fue el hostigamiento, las amenazas y los graves daños a la integridad personal contra los testigos presenciales del hecho para lograr que modifiquen su declaración en favor de Santillán en sede administrativa y judicial. Y esta maniobra permitió a su vez desacreditar el reconocimiento en rueda de personas de Santillán, que era la prueba clave que llevó a su detención. Y también de las amenazas dirigidas contra la mujer de Santillán y su madre, Claudia Acuña, que fueron las que introdujeron el testimonio que dieron la coartada a Santillán. Justamente estas maniobras fueron el núcleo de la garantía de impunidad y la sentencia absolutoria convalidó este armado. Se fundó principalmente en estas tres cuestiones: en la desacreditación del principal testigo Silva, en la desacreditación en consecuencia del reconocimiento en rueda de Santillán y en la coartada armada también por Santillán. Los puntos 10 y 11 de la pericia de Rúa muestran cómo pueden hacerse caer cada uno de estos argumentos. Pero estas acciones de encubrimiento de la Policía Federal fueron coordinadas también con la Policía bonaerense, que tenía a su cargo la investigación del homicidio como auxiliar de la Justicia Provincial. Esto fue afirmado ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, tal como consta en nuestro escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, por uno de los pocos policías bonaerenses que estuvo dispuesto a investigar el asesinato. Nilda del Valle Maldonado relató ayer ante esta corte la reacción del jefe de policía bonaerense en aquel momento, Pedro Klotzik, cuando lo fueron a ver tras el asesinato. En lugar de ponerse a disposición de la familia de un integrante de la fuerza que él mismo dirigía, dio el mensaje opuesto y los dejó librados a su suerte. Existen también testimonios que dan cuenta que a distintos funcionarios de la policía bonaerense que intentaron avanzar en la investigación y fueron descubriendo irregularidades, se los desplazó repentinamente con otras tareas que les impidieron continuar. Pero no se redujeron a interferir directamente en la causa, sino que también armaron operaciones de prensa para desviar la investigación. Por ejemplo, desde ambas fuerzas policiales se hicieron circular versiones falsas sobre las causas de la muerte del subcomisario que negaban toda conexión con sus tareas investigativas. Entonces, como quedó demostrado, podemos afirmar que este entramado que se desplegó para garantizar impunidad. Pero además estas maniobras implicaron graves amenazas, detenciones ilegales y torturas a testigos, y ninguna investigación sobre esos hechos prosperó. Como lo mencionamos, detuvieron y bajo tortura forzaron la declaración del testigo Silva para cerrar el sumario administrativo y posibilitar su absolución, hecho que la justicia se negó a investigar. A su vez fue el propio Santillán y su padre los que amenazaron a su expareja y suegra para asegurar la coartada. Luego, esto fue reconocido expresamente en la declaración de Francisca Acuña en la comisión investigadora ante la Cámara de Diputados. Hizo la denuncia judicial por las amenazas, pero esa investigación tampoco prosperó. Y luego de que el juez se declarara incompetente, el expediente casualmente desapareció. Otra de las burdas maniobras que pretendió incorporar la Policía Federal ante la inminente identificación de Santillán fue la detención ilegal de 2 menores de edad para que bajo tortura se autoinculpen por el homicidio. Los menores declararon posteriormente, acompañados por su madre, que los obligaron a autoincriminarse y este armado policial cayó. Años después fue asesinado en un hecho tampoco esclarecido el comisario Piazza, quien había sido el primer instructor judicial de la causa por la ejecución de Jorge Gutiérrez, y lo mataron justamente días antes de que tuviera que ir a declarar por el homicidio. Ninguna de las causas judiciales abiertas por estos hechos prosperó, consolidando la situación de impunidad y haciendo permanente el riesgo para otros testigos. Hasta aquí hemos hecho un breve relato de las acciones positivas que sellaron la impunidad.
Pero como dijimos, este entramado contó con los problemas estructurales del sistema judicial bonaerense que detalló el doctor Binder en su pericia y que determinaron la imposibilidad de que durante todos estos años las investigaciones lograran desarmar esa matriz mafiosa. En ese sentido, la justicia interviniente llevó adelante una investigación muy deficiente y plagada de irregularidades como para descubrir el móvil del crimen e identificar a todos los involucrados. Se transformó así, con su deliberada inacción, en el garante de la estructura de impunidad. En ningún momento la investigación pareció encararse hacia la red que aparecía atrás del crimen. Tampoco se aseguró la prueba y se omitieron diligencias obvias y fundamentales. No se aseguró la identificación temprana de los testigos presenciales y se retardaron demasiado declaraciones testimoniales que hubieran sido claves. Se demoraron años en identificar al compañero de Santillán, cuyos datos se tenían apenas días posteriores al homicidio. La jueza a cargo de la investigación se resistió expresamente a avanzar contra Mostajo, al punto de poner la causa en riesgo de prescripción, la que fue evitada únicamente por la diligente actuación de los familiares. Se descartó desde un primer momento la posible vinculación del homicidio con algún hecho que el subcomisario estuviera investigando. Esto obstaculizó llegar a posibles pruebas, a pesar de que su familia, desde el día posterior a su muerte, manifestó las preocupaciones que tenía en relación con el depósito lindante a la comisaría. Se demoró más de 9 años en empezar a explorar líneas investigativas respecto de la autoría intelectual del crimen, que luego fueron abandonadas sin explicación alguna. El dictamen pericial realizado por el doctor Chichisola precisó muchas de estas graves fallas que caracterizaron a la investigación judicial que terminó en la impunidad, deficiencias propias de esta investigación particular que expresan los problemas sistémicos del sistema judicial provincial para encarar investigaciones de este tipo, tal como fue precisado por el perito Binder. Pero capítulo aparte merece el momento del juicio oral y la sentencia. En este trámite, las pruebas y los peritos han sido contestes en que existía prueba suficiente como para, por lo menos, condenar a Santillán, el autor material. A pesar de las marcadas irregularidades descriptas, el esfuerzo de la familia y de algunos funcionarios policiales dispuestos a colaborar permitieron dar con elementos de peso contra Santillán. Por ello, el perito Chichisola concluye que es sustancialmente sorpresiva la sentencia dictada por el Tribunal Oral respecto de la absolución de Santillán. Como ya dijimos, la sentencia refleja la actitud de los jueces por convalidar sin más los ejes de la defensa policial, cuando deberían haber sido especialmente diligentes en contrastar esa versión de los hechos con los fuertes elementos de cargo con los que contaban. Por último, la sentencia absolutoria quedó firme por la arbitrariedad con la que se negó a la familia la vía recursiva y ante la falta de apelación del Ministerio Público Fiscal. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema de la Nación rechazaron los recursos extraordinarios sin mediar el más mínimo análisis respecto de las irregularidades denunciadas y la trascendencia social e institucional del caso. En definitiva, haciéndonos eco de los dichos de los peritos nombrados y de la restante prueba producida, no queda más que concluir que la acción deliberada de las fuerzas de seguridad para encubrir responsabilidades y garantizar así la impunidad de los autores materiales e intelectuales, combinada con la falta de toda debida diligencia en el accionar del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, permite determinar que nos encontramos ante un caso de cosa juzgada fraudulenta. Con ello resulta imperioso que la Corte ordene al Estado argentino la reapertura de la investigación contra el autor del disparo que diera muerte a Gutiérrez, a pesar de la sentencia absolutoria, y que se avancen las otras investigaciones sin perjuicio del paso del tiempo. Esta conclusión es a su vez respaldada por los términos del juicio de ponderación que esta honorable Corte delineara en decisiones como las recaídas en la instancia de supervisión del caso Bamaca Velázquez. En este precedente, la Corte estableció que frente a eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad. Estableciendo entonces que en estos supuestos la prevalencia de un sobreseimiento por encima de los derechos de las víctimas genera que el proceso continúe con manifiestas violaciones del acceso a la justicia, proyectando la impunidad en el tiempo. Sin perjuicio de ampliar estas consideraciones en los alegatos escritos, a lo largo de esta presentación dimos cuenta de la trascendencia social e institucional del caso. A su vez, el tribunal pudo escuchar de la propia esposa del subcomisario el enorme impacto que su asesinato y todos estos años de impunidad tuvieron para una familia que nunca descansó en su lucha por la justicia para ellos y para el conjunto de la sociedad argentina. Nilda repitió en su declaración varias veces que casos como el de Jorge Omar no debían repetirse nunca más.
Las declaraciones de sus 3 hijos, Jorge, David y Marilyn, y de sus hermanos Francisco y Nilda, incorporadas a este trámite, son igual de enfáticas. Este profundo reclamo por justicia se enfrenta con la necesidad de limitar la garantía del ne bis in idem para un imputado que fue parte activa de las maniobras de encubrimiento para asegurar su impunidad y de una estructura mafiosa enquistada en el Estado. El principio que sustenta esta garantía no puede alcanzar aquellos casos en los que se compruebe que el proceso fue manifiestamente fraudulento en manos, entre otros, del propio imputado. Finalmente, y más allá de que profundizaremos este punto en los alegatos escritos, es esencial dejar planteadas algunas medidas institucionales tendientes a evitar la repetición crónica de este tipo de hechos que complementan y fortalecen aquellas que fueran incluidas en el acuerdo parcial de reparaciones con el Estado, siendo necesario que la propia Corte las ordene. Tal como se desprende del dictamen pericial del doctor Binder, el Estado tiene la obligación de remover las situaciones estructurales que generan condiciones sistémicas que derivan en graves violaciones de derechos humanos, como en el presente caso. Porque si se sostienen estos esquemas, es altamente probable que casos como el de Gutiérrez se vuelvan a repetir. Las medidas de no repetición que solicitamos están dirigidas a que se generen nuevas condiciones que ayuden a prevenir futuras violaciones en relación tanto con las fuerzas de seguridad como con el sistema de justicia. Por un lado, son necesarias acciones que permitan derribar encubrimientos institucionales como el que desplegó la Policía Federal. En este sentido, como fue expresado por el doctor Rúa, es preciso modificar la regulación actual de los sistemas de defensa institucional de las fuerzas de seguridad para evitar que se utilicen en forma espuria, como ocurrió en este caso. A su vez, es fundamental que se fortalezca el control de la autoridad gubernamental en los procesos disciplinarios al interior de las fuerzas policiales a través de la creación de fuertes mecanismos de control internos y externos. En paralelo, como explicó el doctor Binder, es esencial que se pueda avanzar en mecanismos de protección de aquellos funcionarios dispuestos a investigar y que no queden atrapados por las redes que investigan. En cuanto al sistema de justicia, como expresó durante la audiencia del día de ayer y en la pericia, como expresó Binder durante la audiencia el día de ayer y en la pericia del doctor Barberá, es imprescindible que se avance en la implementación de la Policía Judicial de la Provincia de Buenos Aires, pero con un fuerte esquema de transición y acciones de seguimiento del proceso para su puesta en marcha por parte del Estado federal, para que no quede trunca como en las otras experiencias de reforma relatadas. Por último, han quedado claras las dificultades del Ministerio Público Fiscal para enfrentarse a casos con esta complejidad por los actores involucrados. Por ello es importante que esta Corte sea contundente al marcar las deficiencias estructurales evidenciadas en las investigaciones y la falta de control judicial sobre las fuerzas de seguridad y disponga entonces medidas para que los sistemas judiciales aumenten su capacidad de investigación. En este sentido, es necesaria la creación de fiscalías especiales para casos en los que hay involucrados agentes estatales y fuertes intereses económicos, así como medidas de respaldo institucional que den apoyo a aquellos funcionarios dispuestos a investigar. En virtud de lo hasta aquí expresado, la sentencia de esta honorable Corte representa una oportunidad histórica para que se haga por fin justicia por el crimen aún impune de Jorge Omar Gutiérrez, para que se consoliden estándares sobre el deber de investigar, sobre todo cuando hay agentes estatales implicados en los hechos y obstáculos de iure que impiden su sometimiento real a la justicia.